Muy bien, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que en esta ocasión de sábado, 1 de mayo de 2021, del trabajo de los trabajadores en muchas partes de México, a pesar de la pandemia, todavía se suscitaron concentraciones de trabajadores para conmemorar este día y pues finalmente, como sucede casi siempre, pues protestar contra las condiciones de explotación y de abuso que todavía persisten en nuestro país contra miles y millones de trabajadores, a pesar pues de que ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Que ya no estamos en las épocas de Porfirio Díaz, donde era común explotar y del neoliberalismo también, que era costumbre explotar al trabajador, como se dice comúnmente aquí en México, negrear a la gente, para que los grandes empresarios se llenaran las bolsas de dinero, y de eso vamos a hablar. Eso y más vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche. Agradecemos al profesor Javier Bravo. Profesor, muchas gracias, bienvenido. El profesor Javier, pues tiene una maestría de educación en la UAC, profe. Sí, y bueno, le decimos profe porque psicología educativa. Le decimos profe de cariño porque, a pesar de que no fue mi profesor, pues ha sido profesor de cientos de niños aquí en Querétaro, que es nuestra ciudad de transmisión, y que nos ven nuestra audiencia los sábados a las 8 de la noche por Radio Numancia, y el lunes a las 11 de la noche nuevamente repitiéndole al auditorio de Sin Línea MX. Muchísimas gracias también por vernos. ¿Y de qué se trata nuestro programa, profe? Ahorita, antes de que nos dé sus primeras, o su saludo, digamos así, a la audiencia, queremos plantear el tema para nuestra audiencia y para que llegue la reflexión en todo el país también. Básicamente es preguntarles o preguntarnos a todos hacia el interior, en esta ocasión que estamos preparándonos ya para participar en las elecciones que se celebrarán el domingo 6 de junio, y en la que elegiremos a lo largo y ancho del país a 300 diputados federales y pues muchos alcaldes en la mayoría de los estados o en todos los estados, e inclusive algunos gobernadores. Pero principalmente vamos a hablar de la temática electoral nacional. Una pregunta que suscitaba a lo largo de estos ya alrededor de 45 días de campaña, no, 30 días de campaña, es: ¿para qué sirvió, profesor, para qué sirvió la mayoría de la 4T en el Congreso Federal? Y la pregunta que tenemos que hacernos todos como electores: ¿debe continuar esa mayoría o ya le damos para atrás a este tema? Bienvenido, profe, por favor. Gracias, Luis. Perdón, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Y hiciste una introducción muy interesante y la pregunta la voy a conectar con la introducción que hiciste tan interesante. En un día tan especial, fíjate qué día nos tocó el día de hoy, el Día del Trabajo. Y hace días, una de las logros, me parece, más importantes de esta 4T, y por la que yo considero, adelantándome a tu respuesta, a la respuesta a tu pregunta, es que sin duda debemos de seguir apoyando este proyecto de la 4T, fue precisamente eliminar el outsourcing. Fíjate, es 1 de mayo, y uno de sus grandes logros fue eliminar el outsourcing. Tú hablabas de el esclavismo durante la época del Porfirio. Fue el esclavismo moderno, yo así le llamo, el esclavismo moderno que nos heredó el neoliberalismo. Entonces, el 6 de junio tenemos una pregunta que también tenemos que hacernos, Luis. Estamos frente a la boleta como ciudadanos, como yo como ciudadano, y cuando yo vea la boleta me voy a plantear esta pregunta, y me gustaría que la gente que nos escuche y nos ve también se la planteara de manera sincera, con el corazón en la mano y con una reflexión profunda. Solamente hay dos caminos. Hay muchos partidos de muchos colorcitos. No, hay dos caminos. Y eso nos debe de quedar claro
a todos los ciudadanos en este país. El camino de votar para que sea por el bien de México, primero los ricos, fíjate bien, por el bien de México, primero los ricos, o por el bien de México, primero los pobres. Y entonces tú como ciudadano tienes que reflexionar y pensar y decir, ¿de qué lado estoy? Si yo pertenezco, si yo me identifico y mi forma de vida, mi estatus de vida y mi forma de llevarme y demás, y mis negocios y demás, me empatan con Carlos Slim, con Claudia X González, con los de toda esta gente, los 10 hombres más ricos de México, si mi forma de vida y mi estilo de vida y todos mis intereses empatan con ellos, pues sin duda alguna yo debo de votar por esta alternativa que es primero los ricos. Pero si soy una persona trabajadora, orgullosamente, y hoy que insisto, estamos en el tema del Día del Trabajo, y te consideras una persona trabajadora, una persona que con tu trabajo, que con tu esfuerzo, que con lo que tú haces todos los días, y que con ese esfuerzo limpio, honesto y demás, llevas el sustento a tu casa, pues es primero los pobres, ¿no? Entonces, esa es la disyuntiva, Luis. No, yo no le veo, quitémonos que si conservadores, quitémonos que si liberales, quitémonos que si chairos, quitémonos que si fifís. No. Hay un grupo clarísimo, muy, muy claro, que lo que busca es volver a regresar a los ricos, al poder, ¿para qué? Para que esta ley de outsourcing se derogue y puedan seguir teniendo esclavos modernos en sus empresas. Para que gente como el rey del outsourcing sea un hombre de los hombres más ricos en México, ¿verdad? Y que tenga bajo su contratación los empleados de Walmart, los empleados de Soriana, bla, bla, bla. No voy a hacer comerciales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. O sea, yo creo que debemos de quitarnos de fobias, de miedos, de tenerle fobias a un personaje, que si porque habla lento, que si porque habla rápido, que porque si es naco, que porque si es de Macuspana, o sea, eso es lo de menos. O sea, hay que estar pensando realmente en lo que está sucediendo y te digo, hoy, en este día tan trascendental, tan importante, el Día del Trabajo, nada más y nada menos, la mayoría de diputados que debemos refrendarles esa confianza a los diputados de Morena, nos liberaron a los trabajadores. Yo soy un trabajador que sufrí en carne propia el outsourcing. ¿Sí? Fui contratado y engañado a través del outsourcing. Entonces yo sé de lo que te hablo, yo sé lo que te puedo decir. Entonces el saber que hoy los diputados de Morena votaron, se fajaron, lucharon, y a pesar de los intereses económicos tan fuertes que hay, no solamente nacionales, Luis, porque no están luchando solamente contra los intereses nacionales, hay transnacionales que están queriendo seguir manteniendo ese tipo de formas de empleo y que van a buscar ir a la corte y que van a buscar tumbar esto, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí. Nuestra confianza debe seguir siendo, pero no una confianza ciegas, sino haciéndose ese planteamiento que yo hice, ¿sí? ¿Primero los ricos o primero los pobres? Fíjese qué interesante que lo mencione, profe. El outsourcing justamente es un proceso de degradación de derechos de los trabajadores. Inició, digamos, en su fase inicial ya tiene bastante tiempo, pero degradó rapidísimamente a partir de 2009 con una primera reforma, 2008 con una primera reforma de Calderón, y se profundizó en 2011, donde ya se desató por completo este proceso aunado a otro que es el de las conocidas como factureras, aquellas empresas que se facturaban entre sí en lo que se conoce fiscalmente o en el argot fiscal como el carrusel de facturación, se facturaban unas a otras para evadir grandes cantidades de impuestos y se combinó con el outsourcing que pues básicamente le quita, por un lado degrada el salario de cotización al Seguro Social. Mucha gente durante muchos gobiernos o durante mucho tiempo
decía, es que el seguro está quebrado, nada más como pequeño colación de este tema, es que el seguro está quebrado, es que no hay esto, es que no hay lo otro. Sí, pero durante una cantidad de tiempo, a partir del neoliberalismo, las empresas empezaron a simular los salarios de los trabajadores. Te pago 1,000 a la semana, pero en tu nómina nada más va a salir 500. Te pago 2,000 a la semana, pero en tu nómina nada más te voy a poner el salario mínimo de 60 pesos diarios. Y el outsourcing lo que vino es a facilitar esta evasión porque le dio un comprobante fiscal a la empresa que hacía esta tranza. Y entonces ya ahora era peor porque ya no solo se pagaba menos dinero al seguro, y ya por eso el seguro pues tenía que atender a 48 millones de mexicanos y pues sostenido con salarios mínimos pues no iba a alcanzar jamás. Por eso es que se dice que está quebrado el seguro. Por eso teníamos un sistema de pensiones anterior en el régimen del 73, donde mucha gente que todavía se alcanzó a pensionar a partir de 2012, inclusive mi familia, mi tío, mi mamá se pensionaron todavía bajo el régimen del 73, ya cambiada la reforma del 97, pero con ese derecho, todos los jubilados, pregúntenle a sus hermanos, a sus papás, a los de los jóvenes que nos ven, pues tienen su pensión segura ahí de 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, 20, hasta 25,000 pesos, o sea, de una vida de trabajo, de un trabajo honrado que se realizó durante décadas, y a partir de la reforma del 97, con el sistema, ya del sistema neoliberal, ya es muy decadente del PRI, pues le dio pauta a que ya ese sistema solidario de pensión se acabara, ¿no? Entonces ya, patrón, ya no tienes que cubrir las cuotas de antes, ya tú quédate con ese dinero, ya evade de cierta forma, y con Calderón es, bueno, fíjate que ya no basta con que evada, gobierno, necesito que me des la factura para deducir lo que evado. O sea, ya no es más, ya no, como que no pago lo del seguro. No, ahora dame una factura para que todavía encima deduzca de impuestos lo que evado. Eso es el outsourcing. Entonces, la planteamiento que hace usted, profe, de primero los ricos, les vamos a dar un dato aquí al público que nos hace el favor pues de seguir nuestro programa para que lo atiendan ahí en el análisis de su voto, porque la única herramienta que tenemos los ciudadanos verdaderamente, profe, y creo que en esto coincidimos, o sea, que es inapelable, inalienable, es el día de la elección del 6 de junio en nuestra mampara, enfrente de la boleta con nuestro crayón, aunque allá afuera estén diciéndonos X y Y cosa o ofreciéndonos X y Y cantidad, aquí en la boleta, tacharle el que consideremos. A ver, en el año 2019 y 20, los dos primeros años completos, digámoslo así, del gobierno de la Cuarta Transformación, y pues mucho sentido también gracias a la mayoría de Morena en el Congreso Federal, es que el SAT recuperó, a ver, ahí va la cantidad, profe, usted que no me vaya a regañar de las matemáticas, ahí va, 736,000 millones de pesos recuperados en impuestos que no habían pagado, es decir, que los habían evadido grandes empresas. ¿Qué empresas? Walmart, ahí sí vamos a echar comercial malo, ¿no? Walmart, evasor de impuestos en México. Banco BBVA Bancomer, evasor de impuestos en México. Coca-Cola, evasor de impuestos en México. O sea, y la gente pues, bueno, sí es mucho dinero, yo nada más traigo 200 pesos en la bolsa. Pero ¿cuánto significa esto? ¿Qué todo se hace con estos 736,000 millones? Ahí les va. 736,000 millones es el 11% de todo el presupuesto del gobierno de la República de este 2020. El 11% de todo el presupuesto del gobierno de la República en este 2020. Entonces, ¿se fue bueno que hubiera una mayoría en el Congreso, profe? Dice usted primero los ricos.
Esto es lo que se trata cuando habla de primero los ricos. Estos son los beneficiados. O sea, esto es lo que se acabó cuando hablamos de primero los pobres. ¿O hay que seguir dejando que evadan impuestos los ricos? Profe, adelante. Exactamente, Luis. Esa es la situación, ¿no? Por eso yo decía, el 6 de junio estamos ahí, como tú dices, solitos. Nadie nos va a presionar, nadie nos debe de presionar. Hay que recordar a la gente que hoy es un delito grave, grave, el presionar, la compra, la presión para el voto. Entonces, cuando tú estés ahí, tienes que pensar, a ver, ¿qué prefiero? Tener un Congreso con mayoría de Morena que pueda aprobar leyes como esta, en donde limita el que el presidente de la República pueda, en un momento determinado, decir a quién o a quienes no les va a perdonar los impuestos, ¿sí? Esto, además de ser un daño, que ya nos hablaste de una cifra impresionante, ¿verdad? Que ni siquiera me la puedo imaginar. Bueno, esto genera otra cuestión, la corrupción. Este fenómeno que nos ha carcomido y que nos ha llevado hasta donde estamos. ¿Por qué? Porque si yo le perdono a mi cuate este dinero, pues esto está generando que tengamos una cadena de corrupción terrible. Entonces sí, la gente nuevamente tiene que estar pensando en eso. Vamos a perdonarle esos impuestos a esa gente, vamos a dejar haciendo los que se hagan más ricos, o vamos a recuperar ese dinero y lo vamos a invertir en vacunas. Yo, Luis, ya estoy apuntado para los de 50 a 59 y me va a tocar vacunarme, ¿sí? Y entonces, o vamos a seguir recuperando los hospitales que dejaron verdaderamente hechos un asco, ¿no? Y que en este momento se están recuperando, ¿sí? Vamos a recuperar el campo que, ahí va, piano, 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 piano va recuperándose. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, o sea, es votar primero los pobres o primero los ricos. Si tú tienes una empresa, si tú te sientes empresario, cuando estés ahí en el cajoncito tú solo y digas, no, sí, es que a mí la verdad me conviene mejor que regresen los anteriores, los neoliberales, al gobierno para que me vuelvan a exentar de pagar impuestos, pues tacha por ellos, o sea, no tienes ni que dudarla, no la pienses, o sea, pero si tú formas parte de todos los programas sociales y todos los beneficios y ver la recuperación que el señor Ancira salga de prisión, pero que tenga que firmar casi que un pagaré, ¿no? Para garantizar y reconozca, porque no solamente es el que firme el pagaré, sino que reconozca públicamente, sí, señores, yo, el gran empresario, soy un tranza, y que todo el mundo lo sepamos y que todo el mundo lo veamos, ¿no? Entonces, son cosas que solamente se van a seguir viendo si se sigue manteniendo la mayoría en el Congreso de la 4T. Si me permites, voy a hacer un paréntesis aquí, un paréntesis, si me permites, nada más tantito, para que nos demos cuenta y que a la gente le quede bien claro esto. Se acaba de aprobar, se aprobó el desafuero de Cabeza de Vaca, un delincuente de 7 suelas, en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal. Quedó mayoría morena. El Congreso panista, hay que decirlo así, el Congreso panista de Tamaulipas lo acaba de absolver, de decir, no señores, no procede, no homologamos la petición de la Cámara de Diputados Federal y al señor no se le quita su fuero. Ese tipo de cosas, Luis, son las que la gente tiene que estar viendo todos los días, tiene que estar palpando y tiene que darse cuenta, ¿sí? ¿De qué lado está? Inclusive, del lado de los ricos que quieren hacer este tipo de tranzas, este tipo de arbitrariedades, este tipo de robos a la nación, o una Cámara de Diputados con mayoría de Morena que esté viendo por primero a los pobres. A ver, profe, dos temas. Este tema es del momento. Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, electo hace 6 años, no hace... en 2016 fue electo, sí, 5 años. 5 años. Se conoció en su momento un audio donde él hablaba de kilos con otro político, panista también, sí. Que hablaban de me dio 5 kilos, ¿no? Que yo le voy a pagar con 30 y bueno.
no se está hablando el señor de Cross, ricos, ¿hablas del señor que Cross? referían al Kors, sí, 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 el famoso señor Kors, y entonces se refiere no a los ricos como lo decía hace unas semanas, bien lo decía el doctor Gilberto Herrera, senador de la República por Morena, precisamente, no es aquellos ricos que se hicieron ricos con el esfuerzo. No. Son aquellos ricos que porque tienen a alguien en el gobierno, un amigo, un primo, o le financiaron la campaña a un político, ya tienen el pase para hacerse ultramillonarios de la nada. O sea, no es la cultura del esfuerzo, no es tengo un negocio y luego tengo la oportunidad de abrir otra sucursal y bueno, ya voy creciendo, voy aprendiendo, voy sumando una gran cantidad de gente que está colaborando en mi empresa y pues tengo así que una gran empresa, ¿no? No, no es ese tipo de rico, es el rico que se hizo rico en base a la corrupción. Ese rico es el que estamos hablando. Ahora, fíjese que por ahí decía una persona, que explicaba, un funcionario de la Cuarta Transformación que explicaba a los transportistas de aquí de Querétaro, que les decía que la corrupción y las factureras, sobre todo este tema de las facturas, de las facturas, pues no falsas, sino que amparaban cosas que no existían o que no se comercializaban, decía bien, a ver, ¿a quién afecta? Dice, pues afecta al gobierno de la República, ¿no? No se pagan impuestos. Pero también afecta a la competencia, porque, por ejemplo, si una empresa que traslada mercancías de un estado a otro o de una ciudad a otra, para ganarse ese contrato de traslado de mercancía, ya sea en un mercado abierto o en un mercado cerrado, tiene que enfrentarse con la empresa corrupta que puede bajar los precios más allá de los límites de la utilidad tradicional porque evade impuestos. Porque en una empresa tú tienes que considerar pues todos los costos, incluidos los impuestos. Pero aquellas empresas que evaden los impuestos pues pueden castigar su costo de venta al público para ganar más contratos, para tener esa ventaja indebida, pues porque no pagan impuestos. Entonces, incluso uno puede decir, bueno, en un club de empresarios, por ejemplo, de transporte de mercancías, pues a lo mejor hay varios que son bajo esa cultura del esfuerzo, pues se han hecho de su dinero, ¿no? Y está haciendo, tiene una competencia desleal porque hay alguien que sin esforzarse nada puede dar un precio más económico porque va de los impuestos. Entonces, ahí yo le diría que el segmento de los ricos, o sea, más bien el grupo de los ricos se segmenta también, ¿no? Ese también tiene que ver, oye, pues a mí me conviene que haya gente que me gana la chamba porque da más barato porque va de impuestos, o pues también hay que seguirle también en la parte de la no corrupción, sobre todo. Ese es un tema. Y el otro es la gente común, el ciudadano de a pie, el trabajador, lo que estamos hablando del 1 de mayo, el asalariado, pues. El outsourcing es brutal, brutal. Ha dejado a la gente, inclusive que ha tenido muchos años en una empresa, en un efecto perverso, decía el ahora ministro presidente Saldívar, con respecto a un tema que se había generado un efecto corruptor en el sistema, ¿no? Y eso es el outsourcing, es un efecto corruptor porque como no puedes competir contra esos que evaden impuestos o que evaden cuotas de seguridad social, pues para competir, para que tengas chamba, para que sobreviva tu empresa, te orillan a que tú también entres en esos esquemas. Y entonces un trabajador que había estado trabajando contigo durante 16 años o 15 o 20 o 30 en una cultura del esfuerzo, en una empresa que también le tomó muchísimo tiempo
crecer y tener empleados, pues de repente ya la competencia desleal te obliga a que también le entres en ese círculo corruptor, ¿no? Y entonces ya ese trabajador, por un lado el asalariado, pues ya perdió los derechos de antigüedad, ya perdió los derechos de indemnización, ya perdió los derechos de aguinaldo, ya perdió las vacaciones así de la noche a la mañana. Oye, es que yo ya me dabas 2, 3 semanas de vacaciones porque ya tengo mucho tiempo. No, pues ahora vas a empezar de nuevo y ya no te vas a entender conmigo, entiéndete con aquel, con el de el outsourcing, ¿no? Entonces, incluso yo tengo unos compañeros que son sindicalizados, pues también el sindicato, la figura del sindicato durante muchos años, profesor, fue fundamental para la creación del país, para el fortalecimiento y el desarrollo del país. El neoliberalismo vino a poner a los sindicatos como meros títeres Sí. del sistema, ¿no? Y sí, manténme ahí tranquilo a tus trabajadores, pues nada más que no se salgan del huacal. Y estaba el trabajador, oye, es que me corrieron, oye, es que no, arréglate tú solo. Entonces, ¿para qué quiero sindicato? Entonces, ¿para qué me estás quitando cuotas sindicales? Pues hazle como quieras, el poder lo tenemos nosotros, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que ver como ciudadanos. Vamos a ir a una boleta, vamos a ver una boleta donde tiene el logotipo de un partido que gobernó durante 70 años a México y del cual es responsable no solo como lo pretenden hacer ver los priistas, que ellos construyeron México, ¿sí? Y lo destruyeron también. O sea, Sí. que se hagan responsables del balance. Sí, durante muchos años, bajo el sistema priista, se construyó el país. Y luego se encargaron los mismos priistas de destruir el país. Entonces, vas a ver tú en la boleta, ciudadano, tú que nos ves, lo vas a ver en la boleta y vas a decir, voy a votar por los que destruyeron al país. Voy a votar por los que le dieron rienda suelta a la corrupción. Voy a votar por los que simularon durante muchísimo tiempo que combatían al régimen y terminaron uniéndose en una alianza con el mismo régimen corrupto, ya en decadencia. ¿O es primero los pobres, por fe? ¿Qué es primero los pobres? A ver, cuéntenos. ¿Qué es primero los pobres? Bueno, pues mira, otra de las enormes ventajas que hubo o que hay y que espero que siga habiendo, ¿verdad? Ahora sí, como dice el presidente, toco madera de que vuelvan los otros, fue elevar a rango constitucional, a dejar de que se volviera un privilegio, porque eso era lo que eran los privilegios, los programas sociales, porque solamente le llegaban a los cuates, a los amigos, a los que votaban. Ahorita en campaña, todos los programas sociales salían a flote, todos los coyotes andaban sueltos, amenazándote en que si no votabas por el PRI-ANRED, ¿verdad? Pues te ibas a quedar sin el programa social al que tenías derecho, tenías acceso. Esa es otra de las cosas que se ha logrado a través de tener la mayoría con la 4T. Y eso también la gente lo tiene que saber, y eso la gente también lo tiene que razonar. Pero también la gente tiene que saber que hoy me causa un coraje y una rabia escuchar a diputados como Felifer, que hasta el nombrecito me causa rabia pronunciarlo, que te van diciendo que va a repartirte 3,500 pesos como si fueran dádivas, como si fueran limosnas. No, señores, o sea, que no engañen a la gente. Existe un presupuesto y dentro de ese presupuesto ya están marcados los apoyos y lo que se tiene que ir a cada uno de los programas. Que ahorita el candidato del PAN y del PRI, del PAN e Independiente, el señor esté diciendo que va a hacer una tarjeta similar a la tarjeta rosa para las mujeres en Querétaro. O sea, no, señores, cuando ellos, esta aprobación de esta ley en la Cámara, ellos votaron en contra, ellos no quieren, ellos les enoja, les molesta, lo ha dicho el presidente en las mañaneras, que el dinero que se destina a los programas sociales se esté gastando de esa manera.
ese dinero debería estar en el rescate de sus empresas, ese dinero debería de estar en sus arcas, ese dinero debería de estar en las Islas Caimán, ese dinero debería de estar para pagarle a los abogados a cabeza de vaca. O sea, ese dinero no tiene por qué estar en la gente, ¿no? La gente mayor, si ya se va a morir, ya que se muera, ya, o sea, ¿para qué estás gastando dinero en ellos? O sea, incluso hubo diputadas panistas que hoy en día no dejen, no, por favor, no sean hipócritas. Se enojaron porque se empezó a vacunar a los adultos mayores. ¿Para qué se vacunaba a los adultos mayores? Había que vacunar a los médicos y a los médicos particulares y a las enfermeras particulares por encima de los adultos mayores. Los viejitos ya se van a morir, ¿no? Entonces, por eso es primero los pobres. Mientras tengamos en la Cámara de Diputados mayoría de la 4T, mayoría de este pensamiento progresista, mayoría con este pensamiento de izquierda, porque debo aclararlo también aquí, Luis, hay que honor a quien honor merece. No solo es Morena. Muchas de estas iniciativas que hoy estamos platicando ahorita, las ha sacado con apoyo del PT, ¿sí? El PT ha apoyado, y ha sido fiel y ha estado con ellos. Y de repente pueden tener algunas diferencias, pero al final de cuentas, como dice uno de sus máximos representantes, el compañero presidente, ¿verdad? Noroña, ¿verdad? Él, al final de cuentas, se cuadra con el compañero presidente, lo apoya y siempre están apoyando. El verde, mira, no, yo siempre he dicho que es el partido de las tres mentiras, porque ni es verde, ni es partido, ni es ecologista, ¿verdad? Pero también ha estado ahí apoyando, ¿no? Entonces, hoy también tenemos que estar pensando y es nuestra responsabilidad como ciudadano. Si ahorita por los conflictos que hay a nivel nacional de Morena, volteas y ves que un candidato de Morena no te llena, no te satisface, no es el perfil que tú quisieras, pues voltea a la coalición, voltea al PT, al verde no, pero voltea al PT, y a lo mejor esa coalición que hasta hoy ha funcionado muy bien en la Cámara de Diputados y incluso en el Senado, pudiera seguir sacando estas reformas, pudiera estar sacando leyes como esta de la que estamos hablando, ¿sí? Hoy Así es. el candidato, perdón, y con esto cierro del PAN, te habla de ayudar, de apoyar, hoy todo el mundo quiere becar a los estudiantes, todo el mundo los quiere becar, o sea, y con Calderón, ¿cómo se les llamaba? Ninis, ¿no? Y ese fue un invento panista, ¿no? O sea, entonces la gente tiene que estar consciente de que para ser primero los pobres, tenemos que seguir dándole la mayoría a esta coalición para que siga defendiendo este tipo de iniciativas. Fíjese que me tocó digamos, la oportunidad de vida, no la oportunidad del caso en particular, de conocer, tener conocimiento de estas mecánicas con las que el PRI manipulaba a los electores, justamente con estas listas, inclusive en tiempos de Calderón, porque recordemos que el programa de pensión adulto mayor lo empieza a sacar Fox de una idea o de un programa de gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México. Es decir, Andrés Manuel lo implementa en la Ciudad de México, siendo que antes los panistas habían dicho, no, eso no se puede, y es que está mal, porque siempre ellos les preguntan de primera vez, ¿hay una idea nueva? No, eso está mal. Si es darle dinero a la gente, está mal. Estás haciendo que dependan del gobierno. Estás regalando el dinero. Malo, malo, malo. Ya cuando vienen las elecciones, o sea, no es un comportamiento nuevo, es consistente de los panistas. Ya empiezan las elecciones, no, pues fíjate que yo sí quiero apoyar a los abuelitos, entonces vamos a poner un programa, decía Fox, para que los abuelitos reciban. Y se venían las elecciones y entonces sacaban, fíjate, los priistas en los estados que eran gobernados por el PRI, porque los priistas y los panistas se cochuparon, como se dice, no se pusieron de acuerdo, se cochuparon para decir, no, que ese dinero no lo reparte el gobierno federal, ese dinero que lo reparta mi gobernador para que el gobernador en el estado se pueda transar el dinero.
Porque pues es un equipo, es una mafia, como decía Andrés Manuel, una mafia del poder. Y entonces iban el día de los días cercanos a las elecciones con las listas. A ver, aquí vive la abuelita tal, sí. Mire, traemos la lista de Cedesol. Acuérdese que tiene que votar por el PRI, porque si no, ya no va a recibir el apoyo. Y en otros estados donde gobernaba el PAN, acuérdese, aquí traigo y le mostraban la lista de Cedesol. Y hoy día ya no es así. Hoy día, como bien lo dice el profe, ya es un derecho. Un derecho. Yo les decía a la gente, es como la escuela pública. La escuela que tenemos hace 100 años, la escuela de Vasconcelos. Ahí está la escuela, ahí están los maestros. ¿Que tiene deficiencias? Pues sí, todo tiene deficiencias por esta cultura corrupta. Pero ahí está la escuela y no llegaba el pinche perdón la expresión, priismo y el panismo a decirle, sabe que si no vota por ya no va a haber escuelas. Ya, olvídese de que hay inscripción de niños. No, meterse con la educación es levantar en armas al pueblo. Eso es lo que se quiere ahorita, que el pueblo se levante no en armas, sino a defender sus derechos. ¿Qué derechos? El derecho a la pensión de adulto mayor, el derecho a la pensión de discapacidad, el derecho a vivir una vida libre de represión por ser opositor al gobierno, el derecho de trabajar dignamente, honradamente, sin que haya competidores desleales que bajan los precios porque evaden los impuestos. Eso es lo que se busca, que los ciudadanos entendamos que esos canijos, PRIAN, PRD, PRIANDERE, lo que buscan es su beneficio de ellos y siempre han buscado su beneficio de ellos. Nunca buscaron el beneficio del pueblo. Solo cuando hay elecciones tienen el descaro, como bien dice el profesor. Estamos hablando de un candidato aquí en Querétaro, Mauricio Curi, que se atreve a decir aquí en campaña, ahí están los diarios de debate en el Congreso, ahí están en el canal del Congreso, está el sentido de su voto cuando se votó el rango constitucional, los derechos de apoyos sociales. Él votó en contra y dijo que no estaba bien, que no se podía hacer, que no debía del gobierno dejar eso como derecho, porque no era algo que necesitara la gente permanentemente. Y hoy en campaña, él le miente a la población y le dice, yo voté a favor y siempre he estado a favor de los apoyos sociales. Y como he estado a favor, ahora te voy a dar un apoyo yo, cuando sea gobernador. Y esa es la hipocresía que denunciamos. La hipocresía de cabeza de vaca y del Congreso Panista de Tamaulipas, que dice que es más importante la voluntad popular que las leyes. Cuando la voluntad popular, expresada masivamente el 1 de julio de 2018, le dio la mayoría en el Congreso y en la presidencia de la República a través de 30 millones de votos al presidente Andrés Manuel, es un peligro la voluntad popular. La gente no sabe lo que hizo. La gente está mal. Los engañaron. Cuando la voluntad popular es a favor del pueblo, para la derecha, para el PRI, para el PAN, para el PRD, está mal. Las leyes primero. Cuando la voluntad popular, cuando las leyes dicen que se vaya ese gobernador corrupto a la cárcel, no, la voluntad popular primero. Y así son hipócritas en todas las cosas. Profe, usted nos comentaba hace unos días que conversamos en esta invitación. Hay un tema que le pegan mucho a Andrés Manuel estos conservadores. El sector energético, Pemex, la empresa nacional, profe. La empresa que no solo le ha dado trabajo a miles de mexicanos a lo largo de su historia, es el motor de la economía porque sin gasolina no hay economía en ningún país del mundo. O sea, hasta los países que ahorita la derecha usa para decir, no, es que en Dinamarca y en Suecia y no sé dónde y en Estados Unidos que se busca la energía eléctrica, cero emisiones, ahí el motor de la economía es gasolina. Pero en México, si hay un gobierno de izquierda que propone
o que busca generar la autosuficiencia energética es malo. Profe, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cómo le impacta al ciudadano común este tema? Mira, se los voy a explicar de manera como si estuviera en mi aula, ¿sí? Tenemos que entender que es muy simple. Ellos, volvemos primero los ricos, lo que quieren es seguir teniendo el control de todo este sector para ellos seguirse beneficiando. Y te lo voy a explicar así muy simple con el tema de la electricidad. El OXXO, que todos los días y todas las noches vemos los refrigeradores prendidos las 24 horas para que las caguamas que tanto le molestan a Naya estén bien frías, ¿verdad? Y todo, o sea, 24 horas están prendidas, el anuncio, las luces de afuera, todo. Ellos quieren seguir manteniendo estos privilegios para que el OXXO, que hace ese consumo de luz irracional, ellos sigan pagando $1 el kilowatt, ¿sí? Y tú en tu casa ahorita que tenemos un foco prendido, una computadora lo paguemos a 5 o 7 pesos. O sea, eso es lo que ellos quieren seguir. Por eso, votar, yo insisto, votar por el neoliberalismo que representa este partido conservador, PRIAN-RD, es seguir apoyando la economía de los ricos, para que ellos sigan teniendo estos grandes negocios, para que ellos se sigan enriqueciendo y para que nos sigan exprimiendo hasta la última gota. Votar por la 4T y por lo que representa este giro que está dando hacia la izquierda es votar por los pobres y es votar por la gente que realmente trabaja y quiere una justicia mayor. Y nada más, porque ya nos vamos a tener que ir, si me permites hacer una acotación al comentario que hacías antes. El nivel de hipocresía que nos dice el presidente todos los días en la mañana, nos hablan de que es más importante en el Congreso de Tamaulipas la voluntad del pueblo y que por eso exoneraron a Cabeza de Vaca. En Michoacán y en Guerrero, ahí ellos apoyan que les cancelen la candidatura a los dos candidatos de Guerrero y de Michoacán y se pasan por el arco del triunfo la voluntad popular. En Michoacán y en Guerrero querían a esos dos candidatos. Y entonces ahí se aplica la ley. Y acá en Tamaulipas, esa es la hipocresía del PAN de la que ya estamos hartos y que los ciudadanos con un pensamiento crítico debemos de retomar. Y yo terminaría, si me permites, ya para después dejarte que tú cierres, que también la gente debe de darse cuenta de algo que es muy importante, Luis. De todo esto que estamos hablando, es esa recuperación que está haciendo AMLO de la figura del Estado. El Estado se está convirtiendo en un Estado fuerte, sólido. Ya no es un títere de estos empresarios, ya no es un títere de estos intereses. Y eso es lo que le está molestando. Y si nosotros queremos que el presidente siga teniendo esa fortaleza, tenemos que darle las herramientas como a través de una mayoría en la Cámara de Diputados. Él lo ha dicho en sus discursos, con la gente todo, sin la gente nada. Y la manera como nosotros podemos seguirle dando esa fortaleza y esa fuerza, Luis, es con nuestro voto y con los diputados federales necesarios para que la 4T siga. Si nosotros le damos la espalda a este proyecto, ellos van a regresar. Y vamos a regresar a tener un presidente títere, un presidente que va a estar al servicio de los intereses de primero los ricos. Profe, muy interesante, muchísimas gracias. Tenemos por ahí, me voy a ahorrar todavía 3, 4 minutos. La gente como nosotros que trabaja, que nos cuesta ganarnos el dinero, que no andamos pidiéndole, sí queremos apoyos, pero también sabemos que otras personas más lo necesitan. Que no andamos evadiendo los impuestos, que no andamos haciendo cosas chuecas. El trabajador, el asalariado que no tiene ni esa voluntad, ni ese deseo, ni aunque lo tuviera, pues puede alcanzar a ello. Es importante que sepamos que todo eso que se roban sale de tu bolsa. O sea, no es dinero mágico que se bueno, hubo un tiempo que era dinero mágico, en 2009, cuando entró en muchos estados una transición de gobernadores priistas, Coahuila, Querétaro, uno de ellos, otros estados, Hidalgo, Nayarit, se inventaron los gobernadores priistas deuda,
compraban deuda, adquirían deuda a costa del Estado, o sea, de los impuestos a futuro de sus ciudadanos, y se lo fregaban. O sea, Chihuahua ahí, este señor ¿cómo se llama? César Duarte, el César Duarte de Chihuahua, que prácticamente todo lo que endeudó al estado de Chihuahua se lo robó, se lo roban y sale de tu bolsa. O sea, no es dinero mágico que no te cuesta a ti, ciudadano. Al final tú lo estás pagando. Ese es lo que decimos, profe, esa es la reflexión. ¿Vas a votar porque te sigan robando? A ti en ese momento, cuando taches el logotipo del PRI o del PAN o del PRD o de estos partidos satélites que se inventan cada 3 años, en ese momento, si tú tienes pues vamos a darle chance al PRI, nada más acuérdate que si traías 100 pesos en la bolsa, ahora vas a deber 1,000. ¿Por qué ellos no te roban 100 pesos? Te roban 1,000 para que los pagues a futuro. Entonces, o seguimos contribuyendo como mexicanos con lo que nos toca, y si traemos 100, pues si nos tocan contribuciones de 3 pesos, pues hay que aportarlas, pero no es que nos roben esos 100 pesos y que encima tengamos que pagar un extra. Ese es el lema. Primero los pobres, sí, esos 3 pesos para los pobres. No, dame esos 100 y todavía me debes 1,000 y eso es para los ricos. Esa sería la reflexión, profe. Claro que sí, Luis. Y de verdad te digo, hay que estar ahí, hacer una conciencia, no tengamos miedo, va a andar mucha gente de la Fiscalía Electoral revisando, hay que denunciar, no nos va a pasar nada, hay que ir a votar. Ellos que están apostando porque haya abstinencia, digo, no, abstinencia no, porque la gente deje de votar, hay que ir a votar, ¿sí? Y hay que ir a votar con conciencia, hay que usar el pensamiento crítico. Creo que en esta hora les hemos dado algunas herramientas y ahí nada más quédate, es muy simple. Por tu bien y por el bien de México, primero los ricos o primero los pobres. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a Frauke Jonas en los controles, Radio Numancia, aquí en Querétaro, bueno, a nivel mundial, como decimos mi tocayo y yo, universal casi, los marcianos también, ahora que los vean, un saludo para ellos, pero el lunes en línea, un saludo para todos ustedes. Estos temas, aunque los hablamos un poquito referenciándonos a nuestras experiencias de los candidatos panistas que nos vienen a mentir aquí en Querétaro, seguramente ustedes tienen candidatos panistas y priistas que pretenden venderles el mismo discurso en sus estados. Reflexionemos y votemos en conciencia si primero los ricos o primero los pobres. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Luis, y gracias a todos en la producción. Gracias.